Mutaciones. ¿Qué son? ¿Dónde ocurren? ¿Estamos exentos o no de ellas? ¿Por qué pasan? ¿Tenemos algún tipo de mecanismo, algún tipo de defensa? Algo que nos permita que no nos perjudiquen tanto. ¿Qué son? Vamos a ver. Primer paso. Lo primero. Una mutación no se ve así. No se ve así. Tampoco se ve así. Ni necesariamente se ve así. Pero entonces, ¿qué son? Estamos muy acostumbrados a escuchar que las mutaciones son estos cambios gigantescos que vemos en las películas, que vemos en el cine y que derivan en una transformación total del individuo, lo cual no es así, no necesariamente es así. Una mutación es simplemente un cambio en la secuencia de pares de bases en el ADN. Es el concepto pequeño, es eso, es un cambio en el ADN. Vamos a ver que según este cambio, que tan grande sea, que tan drástico sea, va a tener un efecto en la viabilidad de el ser que porta esta mutación. Hay varios tipos de mutaciones. Están las micromutaciones y las macromutaciones. Y nos enfrentamos a estas y nos dividimos en estos dos grandes grupos según una micromutación es cuando existe un cambio en un gen. Por eso hablamos de micro, porque es algo más pequeño. Sin embargo, las macromutaciones son cuando este cambio afecta más de un gen. A otro tipo de mutación lo podemos clasificar según el tipo de cambio. Hay muchos tipos de mutaciones en la forma en que lo vamos a clasificar. Por ejemplo, si estamos frente a una mutación que es un cambio entre una purina con otra purina o una pirimidina con otra pirimidina, este cambio, o sea, esta mutación es una mutación de tipo sustitución. Bien, pero ¿qué pasa si cambiamos una pirimidina por una purina o al revés, una purina por una pirimidina? Esto ya no es una transición, sino es una transversión. Ahora bien, entrando un poco más de detalle, bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, guanina, citosina y timina. ¿Qué pasa cuando se sustituye una de estas por otra? Sabemos que los ácidos nucleicos son producto de varios codones, es decir, un triplete, por ejemplo AAC, va a dar cierto ácido nucleico que quizás AAG también lo da. Entonces, cuando existe este cambio, que el producto, es decir, el aminoácido codificante es el mismo que el original, o sea, si ocurre un cambio en un triplete, que originalmente este triplete iba a dar X aminoácido y ocurre un cambio, pero el cambio igualmente hace que se produzca el mismo aminoácido, entonces eso es se dice una mutación silenciosa. Cuando este cambio hace que se produzca otro aminoácido no igual al original, estamos hablando de que tuvimos una mutación, un cambio de sentido, porque me dio un aminoácido que no era el original. Sin embargo, también hay tripletes que generan codones de stop. Entonces, si yo tengo un triplete que me cambian, por ejemplo, me quitan me quitan una adenina y me ponen, no lo sé, una citosina, puede ser que este triplete sea un triplete de stop, del cual está determinado, ya se sabe cuáles son los tripletes que generan este stop, pues si genera eso, por supuesto la proteína me va a quedar trunca seguro, pero va a depender a qué altura esté, si va a ser funcional o no. Cuanto más al final del polipéptido encuentremos este stop, va a ser más probable que la proteína sí funcione, pero es mucha suerte y no tiende a pasar. Hay mutaciones que también tienen un efecto en la función de la proteína final. Hay algunos que son de ganancia y otros que son de pérdida. Cuando son pérdida de función, literalmente significa que la proteína
no va a funcionar, no va a ser útil. Sin embargo, hay ocasiones donde esta mutación es beneficiosa y le atribuye a la proteína un efecto para nosotros positivo. Este cuadro me parece muy interesante, que refiere a la analogía de los efectos de la sustitución de la delesión o inserción. Entendemos que una delesión viene de delete, que es borrar en inglés, o sea, se quita por ejemplo, la adenina. Y la inserción es lo contrario, se agrega, por ejemplo, una citosina. Usamos el ejemplo de esta frase. Imaginen que cada letra de esta frase es un par de base. Y comenzamos con, vamos a utilizar el ejemplo de qué feo sin esa luz. Si yo le agrego una letra, puedo cambiar el sentido, puedo cambiar lo que dice. Por ejemplo, el cambiar una letra, por ejemplo, de nuestra frase original, que es qué feo sin esa luz, puede pasar a ser qué fea sin esa luz. Y esta mutación vemos que no es lo mismo que la original. Es una mutación puntual, además. ¿Por qué? Porque cambió, en este caso, de una O a una A. De qué feo a qué fea. Esto es una sustitución. De lesión, es decir, se quita uno, se borra, se pierde. Recordemos nuestro original, era qué feo sin esa luz. Borramos, una mutación hace que la F desaparezca y tenemos que eo in esa luz. ¿Por qué? Porque se corre el marco de lectura. Recordamos que el marco de lectura es de 3 en 3. Si yo saco la F, el que me queda igual, pero el feo sacó la F, o se va a juntar con la S, va a quedar que eos ine sal us. Entonces hubo un cambio de sentido, acá hubo un cambio de fase. Esta mutación se le dice mutación de cambio de fase. Todo el marco de lectura se ve alterado por esta mutación. Ahora una inserción, es decir, se agrega uno. Lo mismo, ¿qué va a hacer? Depende de dónde va a agregarse, va a cambiar el marco de lectura. Por ejemplo, recordemos, qué feo sin esa luz. Ahora, si agregamos, por ejemplo, una M, que esi nas alu z. No tenemos la misma secuencia de el inicio, que era qué feo sin esa luz. Ahora tenemos algo totalmente distorsionado. Cambió toda la fase, cambió el marco de lectura. ¿Por qué? Porque hubo una inserción, se agregó una letra. Como hablamos recién, hay algunas mutaciones que son sin sentido, que no tienen mucho peso, también se conocen como silenciosas, no tienen mucho peso a nivel molecular, no tienen mucho peso a nivel de la vida del individuo, no le va a provocar una complicación. Es más, todo el tiempo están ocurriendo mutaciones, no nos enteramos de que están ocurriendo mutaciones, pero están pasando. Y por otro lado también sabemos que la gran mayoría de mutaciones terminan siendo algo negativo para el individuo. Entonces acá cabe la duda de que, ok, si tenemos mutaciones desde siempre, la mayoría son negativas, seguimos acá, seguimos vivos, seguimos evolucionando, las especies no se extinguieron por una mutación específica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Acá juega a favor algo que va a hablar mi compañero a continuación, que es muy importante y que nos permite a nosotros y que permite más que nada al ADN permanecer y cuidarse de las mutaciones.